una nueva entrega de producciones documentales Artear. Para su ciclo, La aventura del hombre. Un programa para analizar en familia, abriendo el diálogo sobre los misterios del hombre y la naturaleza. Hoy presentamos el origen de la Patagonia se remonta a los primeros tiempos geológicos, con la aparición del macizo patagónico, núcleo continental precámbrico, que junto con el Brasilia conformaron la América Meridional como parte del primitivo continente Gondwana. Un manto de rodados considerado el más extenso del mundo fue cubriendo la superficie de la región por la acción del agua, el hielo y el viento. Santa Cruz, que debe su nombre a la cruz abandonada en 1520 por tripulantes de la expedición de Hernando de Magallanes, guarda en sus entrañas muchas de las claves de aquellos tiempos antiguos. Enclavada en un litoral marítimo que se extiende desde el Golfo San Jorge al Estrecho de Magallanes, tiene una superficie de 243.943 kilómetros cuadrados, que limitan al norte con la provincia de Chubut, al oeste y sur con la República de Chile, y al este con el mar Argentino, que funde sus aguas con el Océano Atlántico. Casi las 3/4 partes del territorio corresponden a la meseta central, cuyo clima desértico templado se modifica al sur del río Santa Cruz, donde la baja altura de la cordillera permite el paso del viento húmedo que llega del Pacífico. En 1859, el comandante Luis Piedrabuena construyó un pequeño fuerte en la desembocadura del río Santa Cruz, y allí ondearon por vez primera los colores de una bandera argentina que hoy también nos acompaña en este viaje por el solitario territorio patagónico. En esta reserva privilegiada del planeta, nos proponemos recorrer más de 4.000 kilómetros por la Ruta Nacional número 40, gran vía de acceso a incontables maravillas que se encuentran en su extenso recorrido y que en esta apartada región del continente nos guiará hacia los bellos parajes de una tierra agreste y desconocida. Es una realización de Producciones Documentales Canal 13, Buenos Aires, Argentina. Los hielos patagónicos enmarcan la increíble belleza del lago argentino que admiramos en este viaje, cuyo objetivo es recorrer una región tan rica como abandonada, amenazada una vez más por la pérdida de su territorio. El Fitzroy parece custodiar la Patagonia, que abraza al viajero con sus cielos sin límites, desde cuyas alturas contemplamos el glaciar Viedma y la blanca línea de las altas cumbres. Esta es la zona de heleros más grandes del hemisferio sur, donde se originan los glaciares que a partir del Pleistoceno fueron sufriendo diversas transformaciones. Las investigaciones realizadas estiman que la masa glaciar soportó un lento retroceso, hasta que hace 11.000 años conformó la extensión actual. Como una etapa más de este periplo fascinante, recorrimos el glaciar Perito Moreno, cumpliendo con un impostergable y necesario reconocimiento del suelo patrio, que en esta región, desde los hielos a los bosques magallánicos, alberga tesoros como la famosa Cueva de las Manos del río Pinturas.
7.350 años antes de Cristo, antiguos habitantes dejaron aquí la impronta de sus manos y otros dibujos que son mudo testimonio de tiempos remotos. El misterio sigue sin descifrar por los científicos, y mientras las aguas del río Pinturas continúan su manso recorrido, las montañas calladas mantienen el secreto. Hoy presentamos Patagonia, tierra desprotegida. Locución: Ernesto Frid. Recopilación y relatos: Marta Diana. Producción ejecutiva y realización: Eduardo Terrile. Llegamos a las tierras de la estepa recorrida por manadas de guanacos y sus crías, llamadas chulengos, que una caza indiscriminada ha llevado al borde de la extinción. En los valles y cañadones que descienden hacia el litoral atlántico, las diferentes especies autóctonas conviven pacíficamente con las ovejas, obligadas a compartir con las abutardas las gramíneas que crecen en matas bajas y compactas. Durante el Cretáceo, la región estuvo cubierta por bosques de araucarias, poblados de dinosaurios, de los que se encuentran restos fósiles. Pero a partir del surgimiento de la cordillera de los Andes, el clima fue tomando las duras condiciones actuales, a las que ha debido adaptarse la fauna que hoy vive en la zona, como el piche patagónico. Este mamífero es de hábitos preferentemente nocturnos, pero se lo encuentra también de día, y en invierno le gusta tomar baños de sol. Su cuerpo, que cuenta con una gruesa caparazón, largas uñas afiladas y un escudo frontal sobre la cara, hace volar la imaginación hacia aquellos animales prehistóricos que poblaron la región. El valle despliega su belleza y fructifica con el trabajo humano. Este es el escenario donde año tras año se realiza la esquila. Los enormes galpones cuentan con bretes que encierran a las ovejas bajo techo y protegen su lana para evitar que se moje, condición indispensable para que los miembros de las cuadrillas esquiladoras que en cada temporada recorren la zona puedan realizar el trabajo que, a la manera tradicional, manea al animal durante la tarea. Los buenos esquiladores no necesitan más de 2 minutos para despojar a la oveja de su lana, mientras los agarradores se dedican a apartar y preparar los animales. La mejor lana es el vellón completo que se obtiene del lomo. Le siguen en calidad la barriga, la pedacería y las puntas amarillas. Cada estancia es un núcleo económico con vida propia, donde todos los recursos se aprovechan y cada uno de los hombres que la integran despliega conocimientos transmitidos de generación en generación. Hábiles artesanos siguen trabajando con antiguos métodos tradicionales y soban el cuero con sus manos. De esa paciente tarea, casi impensable en un tiempo de modernas tecnologías, irá surgiendo lentamente un laborioso producto artesanal que se concreta en tientos manipulados con delicadeza de orfebre. Bozales y lazos trenzados serán utilizados más tarde en las duras faenas rurales de estos campos australes. Incansablemente, la cuadrilla de esquiladores continúa su jornada, que se extiende durante 8 o 9 horas, al cabo de las cuales cada obrero habrá esquilado un promedio de 200 animales.
Peines y cuchillas eléctricas se hunden en la lana, mientras la tarea de estos hombres venidos de Uruguay, Chile y Corrientes continúa velozmente. Cada animal esquilado significa un peso de ganancia que el contratista que dirige la cuadrilla repartirá más tarde entre sus hombres, y cada oveja merino brindará al productor alrededor de 4 kilos de lana. El producto que antes fuera oro blanco de estas tierras se va apilando lentamente en una vieja enfardadora de principios de siglo. Los antiguos engranajes ponen en marcha un proceso que culmina la tarea de un largo día de trabajo, que se repite casi idéntico en cientos de galpones de la Patagonia durante la esquila. Más tarde, los fardos iniciarán el viaje que los llevará hasta los mercados, donde su precio oscilará de acuerdo con la calidad obtenida, en un peso 20 centavos por kilogramo de lana. Para llegar a esa ganancia, cada productor habrá debido sortear a partir de las pariciones 14 meses, durante los cuales lluvias, nevadas y enfermedades pueden matar a sus animales antes de la próxima esquila. Mientras tanto, habrá debido afrontar los gastos que le demanda mantener la infraestructura de su establecimiento y competir por último en un mercado mundial que se inclina hacia las fibras sintéticas. Muy pocos resisten el impacto, y los productores, acorralados por balances que no cierran, abandonan cada vez más una producción que nos tuvo entre los mayores del mundo. En 1888 teníamos 67 millones de ovejas. 100 años después, menos de la mitad. El 48% se concentra en la Patagonia y especialmente en Santa Cruz. La visión precursora del Perito Moreno remarcó la importancia de conocer esos territorios hasta sus últimos rincones y convencer con pruebas irrefutables a los incrédulos y a los apáticos del gran factor que para nuestra grandeza sería la Patagonia apreciada en su justo valor. Testigos directos de la validez de su consejo de pionero, continuamos nuestro viaje por Santa Cruz hacia la zona de los toldos. A mitad de camino entre la cordillera y el mar, se encuentra el llamado Cañadón de las Cuevas, nueva etapa de nuestro viaje para explorar las cuevas de los toldos. Hace 12.600 años, habrían llegado los primeros grupos migratorios que ocuparon temporariamente las cavernas. En ellas se advierten manifestaciones del arte rupestre, representativas de los distintos períodos en el que fueron habitadas. Tal vez la mano que observamos haya pertenecido a los antiguos pobladores casapedrenses, que se instalaron en núcleos reducidos de 15 a 20 personas, y hace casi 5.000 años fueron forzados a abandonarlas, conmocionados por una tremenda erupción del volcán Hudson. Las cuevas están comunicadas entre sí, y nos disponemos a recorrerlas lenta y trabajosamente, como lo habrán hecho aquellos otros hombres que se guarecieron aquí, dejando rastros que los científicos estudian para comprender mejor las claves de aquella lejana prehistoria. Protegidos del agua y del viento, el paso del tiempo no ha afectado los grabados que hoy podemos contemplar, preguntándonos el significado de algunos dibujos misteriosos que han sido estampados con la pintura rojiza que se observa en la mayoría de los frescos. Estas culturas usaron la piedra y labraron con ella objetos utilizados para trabajar pieles frescas y secas, cortar carne y hasta madera en algunos casos. El estudio de estas primitivas herramientas permite suponer que después de matar y descuartizar los animales, los trozos de carne eran traídos junto con las piedras a las cuevas, que eran el centro de su vida doméstica. En la interesante y rica provincia arqueológica de Santa Cruz, hemos realizado excavaciones en el sitio de los toldos,
a 130 kilómetros al sur de Pico Truncado. En esta localidad se han determinado los siguientes episodios. El hombre llega hace 12.600 años. Se alimentan de caballos y guanacos, sobre todo. Esta cultura es reemplazada posteriormente por los toldenses y habitan y tienen como patrimonio principal puntas bien elaboradas, triangulares. Luego vienen los casapedrenses, que se caracterizan por tener láminas largas. Estos consumen en forma acentuada los camélidos. Y por fin, cuando estos estaban en una ocupación masiva, viene una explosión tremenda del Hudson hace 4.850 años y tienen que dispersarse. Posteriormente vienen otras culturas con puntas y que van cambiando hasta por fin desembocar en la cultura de los tehuelches. Estos tehuelches que, como sabemos, llegan hasta los tiempos históricos. Los antiguos pobladores realizaban sus pinturas por el sistema de negativo de manos, cuyos testimonios seguimos encontrando en el yacimiento arqueológico, conformado por más de 14 cuevas principales, comunicadas a lo largo de un extenso e intrincado trayecto. En el oscuro interior de la caverna por donde caminamos silenciosos, se apaga el eco de nuestros pasos. A punto de alejarnos, encontramos una piedra desprendida de la pared rocosa, donde pueden observarse claramente los diferentes sedimentos que el tiempo ha estratificado. Dejamos a este mudo testigo del pasado geológico y continuamos nuestra marcha por esta bella región, cuyos misterios insondables van poblando de interrogantes nuestro viaje. En la industria lítica producida en el lugar, se han encontrado puntas de flechas perfectamente talladas. Un artesano de hoy las realiza tratando de imitar el mismo antiguo método que tal vez usaron para tallar los filos. Un instrumento de metal reemplaza los elementos de piedra empleados seguramente en aquella época por hombres que no imaginaron que en días lejanos estas flechas, vitales para conseguir sus alimentos, llegarían a ser un elemento decorativo. Continuamos por la ruta nacional número 40, siguiendo su trazado entre el paisaje majestuoso. El solitario camino por el que avanzamos transcurre entre montañas del sistema cordillerano y ríos que debieron ser vadeados por los primeros exploradores, cuyos pasos seguimos asombrándonos como ellos ante la belleza de la región. El sol hace vibrar las paredes rocosas, a cuya vera marchamos luego por un estrecho y pedregoso sendero de cornisa. Al pie de los barrancos, el río Pinturas se desliza por un cañadón de 170 metros de profundidad, y su presencia nos advierte que estamos próximos a la famosa Cueva de las Manos. En 1972, un grupo de arqueólogos encabezado por el licenciado Carlos Gradín exploró la caverna y halló un trozo de carbón vegetal que, sometido al análisis del carbono 14, fijó la antigüedad en 7.350 años antes de Cristo. Los bellos frescos representan improntas de manos y variados dibujos en blanco, ocre y amarillo. En la mayoría de ellos están reproducidos con gran verismo animales de la fauna patagónica y especies extinguidas ya. Las pinturas cubren las paredes laterales hasta una gran altura y al ser iluminadas parecen revivir con toda la plasticidad, el movimiento y la delicadeza que supieron otorgarles estos primitivos artistas ignotos. La presencia de yeso en la totalidad de las muestras obtenidas, provenientes de los paredones de las cuevas, permite deducir que el mismo era un componente constante
agregado a los pigmentos que han mantenido intacto su brillante colorido a pesar del tiempo transcurrido. Nos alejamos de esta primera cueva para seguir recorriendo el enorme y riquísimo yacimiento arqueológico, visitado por científicos de todo el mundo. El paraje donde se encuentran enclavadas las cavernas ha sido sometido a diferentes análisis geológicos. Esos estudios comprobaron que los pigmentos arcillosos encontrados en la Cueva de las Manos no son iguales a la composición de las tierras que la circundan. Sin embargo, un relato de 1904 dice que los tehuelches recogían en el Valle de las Pinturas tierras coloradas que luego amasaban en pastel con grasa de avestruz para pintar los cueros que usaban. Esto permite suponer que los aborígenes conocían lugares donde se encontraban los pigmentos que aún no han sido localizados. Para realizar las pinturas, se preparaba la roca con una pintura de base y apoyando la mano izquierda se la contorneaba con otro color. La técnica es conocida ahora como negativo de manos. Los estudios han distinguido 3 niveles culturales, desde los 7000 años antes de Cristo a los 1000 de nuestra era. El primero está integrado básicamente por manos, animales, escenas de cacería y hasta figuras humanas. Del análisis de las improntas, se descarta que las aplicaciones fueran individuales por la prolija distribución de los frescos. Ello hace suponer que la tarea de realizarlos estuvo a cargo de personas especializadas que seguían algún tipo de orden, y probablemente se tratara de artesanos familiares que transmitían su saber de generación en generación. Inevitablemente, el misterio ha alimentado toda clase de teorías fantásticas, y hasta que las claves puedan descifrarse, el secreto permanece con sus antiguos creadores, que lograron vencer a los tiempos. En un día claro y luminoso, nos aprestamos a cumplir una de las etapas más importantes de nuestro viaje: realizar un vuelo sobre la zona de las altas cumbres, eje del conflicto que hoy mantenemos con la República de Chile. El Tratado de 1881 estableció que el límite entre ambas naciones está dado por las cumbres más elevadas que dividen aguas, pero más tarde se ha alegado que el manto de hielos que las cubren impide establecer con claridad su ubicación. Atento, Comodoro, Cessna. Atento, 44. El piloto Fernando Bahía. En 1902, Chile obtuvo por arbitraje 48.000 kilómetros cuadrados, fuera de los cuales se encuentra el lago del desierto. En aquel momento Chile no cuestionó nuestros derechos, aceptó nuestra soberanía sobre el paraje e incluso editó cartas en donde reconocía este territorio como argentino. Nada ha cambiado ni debe cambiar en una zona que hoy sobrevolamos a 4.500 metros de altura, mientras el espejo azul del lago argentino aparece ante nuestros ojos. El conocimiento de la Patagonia está íntimamente ligado a la figura de Francisco Pascasio Moreno, quien a fines del siglo pasado y principios de este siglo desarrolló una actividad sorprendente en pos de este objetivo, o sea, del conocimiento de la Patagonia. A los 23 años de edad fue el primer hombre blanco en llegar al lago Nahuel Huapi desde las orillas del Atlántico, y a los 25 años de edad fue el primer hombre que llegó a orillas del lago hoy día conocido como Argentino, el lago que él bautizó en ese momento, siguiendo las huellas de Darwin y Fitzroy, quienes años antes no pudieron llegar a ese mismo lago. Toda la toponimia, o sea, los nombres que hoy día conocemos en la mayor parte de la región oeste de la provincia de Santa Cruz, se deben a Francisco Pascasio Moreno. Desde nuestra posición avistamos el cerro Fitzroy de 3.375 metros de altura,
Los indios creyeron que era un volcán y lo llamaron el Chaltén o volcán que fuma a raíz de las nubes que lo coronan. El cerro forma parte de la cordillera de los Andes en su extremo sur, grandes cumbres que constituyen el límite natural entre la Argentina y Chile desde siempre. En 1902, luego del laudo de la corona británica, al doctor Moreno se le encargó la fijación de los límites. Esta demarcación se adecuó en ese momento, en la época de Moreno, a los conocimientos topográficos que existían en la época, pero siempre con el convencimiento de que lo que se tenía que llegar o a lo que se tenía que obtener era precisamente que esa demarcación coincidiese con la delimitación de las altas cumbres divisorias de aguas. Esto, digamos, en algunos lugares no pudo ser logrado porque el conocimiento que se tenía en ese momento no era el óptimo. Evidentemente hoy día, si se trata de hacer una demarcación, esa demarcación con mejores conocimientos puede no coincidir con la que se hizo en aquella época, pero tiene que tender siempre a esa coincidencia con el principio que se tuvo en ese momento, que es la divisoria de aguas continentales por la línea de altas cumbres existentes en la Patagonia. La altura nos permite apreciar las altas cumbres que a principios de siglo resultaban inaccesibles para los encargados de la cuestión, pero que ahora son registradas fielmente por nuestra cámara, mientras admiramos el torrente helado del glaciar Viedma que lleva sus aguas congeladas al lago argentino. Continuando nuestra tarea de reconocimiento de la región, nos preparamos para navegar en Bahía Catalana. La zona de los hielos continentales patagónicos afectada por la controversia que hoy se plantea, tiene características semipolares y está ubicada en la cordillera de los Andes, ocupando territorios de Argentina y Chile, con una extensión total de 22.500 kilómetros cuadrados en ambos países, sin contar los glaciares periféricos. De ese total, 19.500 kilómetros cuadrados le pertenecen a Chile y solo 3.500 a la Argentina, quien de sufrir un fallo adverso perdería casi la mitad de los 3.500 que todavía posee. La magnitud del problema no puede ser ocultada o manejada con ligereza por argentinos que no se acercan a conocer los privilegios de una tierra que nos pertenece y que hoy registramos con nuestra cámara, mientras nos dirigimos a tomar contacto con el glaciar Perito Moreno, que por su extensa superficie es el tercero en importancia detrás de los llamados Viedma y Uppsala. Un glaciar es un río de agua en estado sólido, una masa de hielo y nieve en continuo desplazamiento, más o menos veloz según la pendiente y el volumen. Se forma por la acumulación de la nieve en las capas superiores o ventisqueros, la que no se licúa en forma total durante todo el año. Al igual que los ríos, tiene su cuenca de alimentación que recoge todo el agua en la parte superior y después, al descender, va formando su cauce. Durante el verano, la nieve se funde formando una masa compacta llamada nevisa, y a medida que pierde el aire que queda entre sus granos, adquiere mayor transparencia y dureza, convirtiéndose en una masa cristalina y azulada que conocemos como hielo glaciario. El movimiento de los glaciares depende de la pendiente del terreno y del espesor del hielo. A mayores pendientes y mayores espesores corresponden mayores velocidades. El Perito Moreno se extiende sobre las aguas del brazo sur del lago argentino con un frente de unos 5 kilómetros y una altura de 60 metros sobre el nivel del agua. Cada 3 años aproximadamente, origina un dique natural de hielo que corta el drenaje natural del brazo rico, pero la presión de las aguas produce filtraciones en la masa helada y va socavando el dique de hielo hasta que se produce la rotura del glaciar, dando lugar a un espectáculo inolvidable.
La expedición continúa en una lancha de la Prefectura Naval, recorriendo el lago argentino por uno de sus brazos más extensos. Sigue reinando el frío y tenemos un viento suave que sopla sobre la proa de nuestra embarcación. Dentro de la lancha, nos preparamos para una etapa más de nuestra aventura, hacia el corazón de un conflicto que nunca debiera haber sido planteado, si se respetaran los tratados firmados. El viaje se nos acorta contemplando el paisaje de cumbres que rodean el lago y enmarcan la tranquila extensión de este espejo de agua que Charles Darwin no alcanzó a descubrir en su viaje por Patagonia. Más tarde fondeamos en una pequeña bahía plena de paz y tranquilidad. El bello y solitario lugar que parece alejado del resto del mundo pertenece al Parque Nacional Los Glaciares que venimos recorriendo. Nos internamos por el bosque y casi de inmediato experimentamos la sensación de penetrar en una suerte de paraíso terrenal. El aire se estremece con el fragor de cascadas alimentadas por aguas del deshielo que en cada estación estival se desprenden de las altas cumbres. Siguiendo el declive de las pendientes, el agua corre con fuerza incontenible y origina caudalosos torrentes. En el Parque Nacional, que tiene 600.000 hectáreas, la vegetación, que corresponde a los bosques andino-patagónicos, se encuentra representada por numerosas especies favorecidas por el alto nivel de precipitaciones. Coihues o guindos, lengas y ñires pueblan el bosque exuberante junto a otras especies y en su conjunto constituyen un bello relicto del pasado que la acción irrespetuosa del hombre pone en peligro de extinción. Surcamos las frías aguas del lago argentino. Las cumbres heladas que divisamos contrastan con el verdor y la temperatura agradable de la zona que acabamos de dejar. Estamos en el Canal de los Témpanos. Pasamos muy cerca de estas grandes masas de hielo que el capricho del viento y el agua moldean constantemente. Los témpanos llegan a tener 100 metros de diámetro y cumbres de más de 30 metros sobre el nivel del agua. En ocasiones, la masa de hielo se divide imprevistamente en trozos que caen con un terrible estruendo. Este fenómeno es causado por la presión del agua que libra una batalla feroz contra el hielo hasta que lo quiebra, dándole cambiantes y extrañas formas. El hielo con el que están formados estos témpanos y el de los glaciares que les dan nacimiento han sido declarados la reserva natural de agua potable más grande del mundo y, en consecuencia, consagrados Patrimonio Mundial de la Humanidad por las Naciones Unidas. En esa ocasión, la ONU reafirmó que la soberanía sobre estos parajes le corresponde a la Argentina. No tener en cuenta el peso que las acciones del presente tiene para las generaciones que nos siguen es un error histórico que los responsables deberán afrontar. Por ello, resulta fundamental recordar las palabras del Perito Moreno, quien hace más de 100 años dijo: «Mar interno, hijo del manto patrio que cubre la cordillera en la inmensa soledad, la naturaleza que te hizo no te dio nombre. La voluntad humana desde hoy te llamará lago argentino». Madre roca, Padre cielo, tu llanto descansa al pie de los ventisqueros y cada estrella se posa en tu cima blanca. El Chaltén, pequeña localidad santacruceña al pie del cerro Fitzroy, recuerda con su nombre indígena la antigua raza de los tehuelches, Aoniken en su lengua. Este bello lugar nos servirá como punto de partida para el recorrido que seguiremos, remontando el río de las Vueltas hacia el lago del desierto. Un sentimiento de impotencia nos embarga al arribar a este pueblo,
que en los confines de la patria quiere crecer con esperanzas en el futuro. Pero la fe y el esfuerzo de sus habitantes resultarán inútiles si no se tiene en cuenta a estos hombres y mujeres que también son argentinos. El camino se vuelve intransitable y debemos emprender una cabalgata de 6 horas para llegar al lago del desierto, punto final de nuestro viaje, cuyo objetivo es aportar una visión directa de la zona en conflicto, que podría pasar a manos chilenas si el tribunal arbitral que debe decidir la cuestión sigue la tesis de Chile. Iniciamos la marcha a través del bosque. El silencio se apodera del grupo y en la reflexión de cada uno crece el deseo y la incertidumbre de saber si estas tierras continuarán siendo argentinas. Las montañas del frente cordillerano presentan relieves plegados durante la orogenia andina, que originaron un encadenamiento de macizos y cordones compuestos por sedimentos marinos y continentales del Mesozoico. Un claro exponente es el cuerpo del cerro Fitzroy, formado por un batolito o masa de roca ígnea intrusiva. Al deslizarse por sus paredes, la nieve va arrancando detritos o morenas del cuerpo de la montaña, que terminan mezcladas con el hielo en que se transforma la nieve cuando se acumula al pie. La bella región está poblada por bosques magallánicos inmersos en la paz y el silencio. Nos acercamos a una zona donde hace casi 30 años una patrulla de gendarmes argentinos se enfrentó con un grupo de carabineros. El intercambio de disparos dejó sin vida al teniente chileno Hernán Merino Correa, que quedó tendido en este lugar, donde una cruz y una imagen de la Virgen recuerdan este hecho doloroso que nunca más debe repetirse. La vida de este militar chileno merecía el mismo respeto con que deben ser considerados cada uno de los argentinos que viven, trabajan y sueñan en un lugar que nos pertenece desde la época del virreinato, cuando se había establecido ya qué tierras pertenecían a la Intendencia de Buenos Aires y a la Capitanía General de Chile. En esa época, los límites chilenos terminaban en el río Biobío. Hoy, Chile se extiende hasta el extremo sur del continente, habiendo ganado una extensión equivalente al tamaño norte-sur de 4 provincias argentinas, sometiendo a arbitraje áreas de nuestra frontera. Nuestra larga cabalgata culmina. Llegamos a un prado cuya belleza desmiente la idea que el nombre Lago del Desierto sugiere. Lejos de tratarse de una zona árida, el lugar es un vergel del que están enamorados sus habitantes. Uno que vive acá en este lugar, conviviendo con todas estas cosas que tiene, se vuelve... Yo estoy, vamos a decir así, loco por este lugar, estoy enamorado de este lugar. Imagínese la gente que no conoce el día que venga y se encuentre con todas estas bellezas, ¿no? Uno solo puede vivir acá hasta que se aclare un poco la situación, se acomode un poco uno también, porque imagínese, para traer una familia acá, cuando estamos a 60 kilómetros del poblado, tenemos solamente el apoyo de gendarmería. Yo tengo muy poco contacto con la gente así de la ciudad, de la nueva civilización, vamos a decir, porque yo estoy acá verdaderamente como un salvaje, porque me paso tiempo así a veces sin ver un cristiano, vamos a decir, una cara humana, así, ¿no? Acá metido siempre en el bosque nomás, a veces me hago mis viajes para el Chaltén, imagínense llegar así toda la gente así de golpe, es para mí una tremenda alegría, porque... Yo le digo que me paso tiempo acá sin ver a nadie.
por suerte todavía tenemos un lugar acá, vamos a decir así, sin tocarlo, vamos a decir, está intacto, está virgen todavía todo esto, así que yo creo que la gente va a tener la suerte de poder por lo menos venir a conocer. Es importante de que se lleguen a conocer por lo menos esto que también es de ellos, y juntos, bueno, vamos a recorrerlo, le vamos a por lo menos a valorar un poco más, a valorar un poco el pedazo, la tierra, vamos a decir que es lo más importante que hay. Lago del Desierto está ubicado a unos 20 kilómetros al sur del lago San Martín y a 10 kilómetros al este de la frontera con Chile. La zona pretendida está protegida de los vientos por cerros boscosos, poblados de lengas y pastos abundantes, donde vienen habitando argentinos desde principios de siglo. En 1902, Chile reconoció expresamente que el río de las Vueltas, que nace en Lago del Desierto, pertenece a la cuenca atlántica, por lo que no se alcanza a comprender qué base tiene su planteo. El lago vierte sus aguas en el río de las Vueltas, que desemboca en el lago Viedma, cuyo curso sigue por el río La Leona hasta el lago Argentino, donde nace el río Santa Cruz, que desemboca en el Atlántico. Propietarios como Rojas, Lara, Vigil, Gómez y Arbilla perderán sus tierras y su trabajo de años por una fría medida diplomática que ignora el derecho de estos pobladores que nos representan a todos los argentinos. 23 Lago Argentino, 730 kHz, porque en Calafate es la radio que despierta sus ganas de creer, siendo siempre una buena compañía que defiende mi bandera como usted. Eso tal vez por la falta de información. Yo creo que tenía que haber venido antes alguien por lo menos a comprobar si verdaderamente habían habitantes o no. Hay gente todavía en Buenos Aires, en el norte, que no saben verdaderamente de que esto están habitando argentinos, siempre han habitado y han sido estos campos explotados verdaderamente por argentinos. Lago del Desierto pertenece a la provincia de Santa Cruz, evocada por Pablo Borrelli con palabras que llaman a la reflexión. Santa Cruz, también parte de la patria mía. Te lo recuerdo porque esta es mi tierra, así olvidada, interminable, estéril, fría. Ojalá lo comprendas algún día y no sea tarde, y no te arrepientas y la llores con llanto culpable, patria mía. No